Aquí en pantalla estamos viendo tres fórmulas. La fórmula de la media, la fórmula de la moda y la fórmula de la mediana, justo en ese orden. Cada una de las fórmulas posee ciertos símbolos, posee ciertos valores que tienen que calcularse y tienen que encontrarse. Así que vamos paso a paso. Primeramente, vamos a calcular lo que es la media. La fórmula de la media es esta que tenemos acá. Para calcular la media, la fórmula nos pide que quitemos la sumatoria del producto de la multiplicación de XY por FY entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es multiplicar XY por FY. Para ello agregamos la siguiente columna y colocamos XY por FY. Este proceso ya lo conocen porque lo hicimos en sesiones anteriores. Así que vamos a proceder a multiplicar estos dos términos. Seleccionamos XY, que en este caso XY es la marca de la clase. Recuerda que la marca de la clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y ese resultado se divide entre 2. En este caso, 10 más 19 nos da 29. Entre 2 nos da 14.5. Y para quitar XY por FY, vamos a multiplicar ese valor de XY por el valor de FY, que en este caso es 5. 14.5 por 5. Y nos da 72.5. Quitamos el resto de valores y ahí tenemos el resto de multiplicaciones. Y la fórmula de la media nos pide explícitamente que dividamos la sumatoria de esa multiplicación entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Así que para quitar la sumatoria, recuerda que hacemos igual, luego suma, seleccionamos todas las celdas y le damos a aceptar para obtener la sumatoria. ¿Ok? Hasta aquí vamos bastante bien. Ahora, para calcular y para obtener la media, vamos a dividir la sumatoria de ese producto entre el tamaño de la muestra. Así que colocamos igual, seleccionamos la sumatoria, le ponemos diagonal y seleccionamos el tamaño de la muestra, que en este caso es 50. Y le damos a aceptar. Y nos da 40.78. ¿Esto qué significa? Recuerde que la media es el promedio y en este caso este número nos está diciendo que en promedio entre las 50 personas existe una edad de 40.7 años que se redondea a 41 años. Recuerde que esta tabla corresponde a una muestra de 50 participantes y se les consultó la edad de cada participante desde los 10 años hasta los 73 años. Y según la media nos está diciendo que en promedio este grupo de 50 personas tienen 41 años. Hasta aquí creo que vamos entendiendo este proceso. Vamos con la siguiente fórmula, que es la fórmula de la moda. ¿Ok? Como usted está viendo, la fórmula de la moda tiene varios símbolos. Tenemos LI, tenemos FI, FI menos 1, FI más 1 y tenemos la A. Voy a explicar para qué sirve cada uno de estos símbolos. Vamos a colocar acá moda. Moda. Recuerde usted que la moda es el dato que posee mayor frecuencia absoluta. Y en este caso, para datos agrupados, tenemos que como primer paso encontrar a la clase modal o intervalo modal. En este caso, la clase modal va a ser la clase que posea la mayor frecuencia absoluta, que en este caso es la clase 1928. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta de la clase 1928 es 11. Y esa es la clase, ese es el intervalo que posee mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, la clase modal es la clase 1928. Ya que identificamos a la clase modal, vamos a empezar a definir el valor de cada símbolo. Primer símbolo,
el símbolo de LI. LI significa el límite inferior de la clase modal y que en este caso es 19. ¿Ok? Tenemos que especificar y tenemos que, digamos, definir lo que son cada uno de los valores. Repito, LI es el límite inferior de la clase modal, que en este caso es 19. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá en amarillo. Segundo símbolo, FI. FI, en este caso, es la frecuencia absoluta de la clase modal, que en este caso es 11. ¿Entendemos por qué? Porque aquí está el 11 y aquí está la clase modal. ¿Ok? Recuerde que la clase modal es la clase que posee la mayor frecuencia absoluta. Este voy a colocarlo en otro color o lo hago en amarillo para que usted identifique. ¿Va? Siguiente símbolo. FI-1. FI-1. FI-1 es la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Repito, FI-1 es la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Y en esta ocasión es el 5. ¿Ok? Vamos a colorearlo con el color verde para que se entienda. ¿Ok? Repito, FI-1 es la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Siguiente símbolo. El siguiente símbolo es FI más 1. FI más 1. FI más 1 es la frecuencia absoluta siguiente a la clase modal, que en este caso es 8. Lo voy a colorear acá en color verde para que ustedes identifiquen a qué me estoy refiriendo. FI menos 1, la anterior. FI más 1, la siguiente. Siguiente símbolo. A mayúscula. La A mayúscula es la amplitud. La amplitud es la distancia que existe entre intervalo inferior y intervalo superior. En este caso, entre 10 y 19 hay 9 de distancia. Entre 19 y 28 hay 9 de distancia. Entre 28 y 37 hay 9 de distancia. Significa que entre cada uno de los números hay 9 de distancia. Por lo tanto, la amplitud es 9. ¿Ok? Repito, la amplitud es la distancia entre el límite inferior y el límite superior. Ya que tenemos cada uno de los datos, vamos a proceder a calcular lo que es la moda siguiendo lo que son las partes de la ecuación. ¿Ok? Aquí vamos paso a pasito. La fórmula de la moda, como estamos viendo, consta de varias partes. Vemos de que la fórmula de la moda tiene primeramente un paréntesis, dos paréntesis, una división, un paréntesis más grande, una multiplicación y una suma. Según la jerarquía de operaciones, primeramente se resuelve lo que está dentro del paréntesis en la parte inferior de la división. Así que vamos paso a paso. ¿Ok? Aquí vamos a colocar lo que está a la izquierda. En la izquierda tenemos FI menos FI menos 1. En este caso, FI es 11 y FI menos 1 es 5. 11 menos 5 nos da 6. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la parte de la derecha. Vamos a colocarle derecha. En la parte de la derecha nos está pidiendo que restemos FI, que es 11, menos FI más 1, que es 8. ¿Ok? 11 menos 8 nos da 3. Ya resolvimos lo de la izquierda, lo de la derecha. Siguiente parte, sumar lo de la izquierda más lo de la derecha. Vamos a ponerle suma. La suma de la izquierda más lo de la derecha
que en este caso es B14, nos da 9. ¿Ok? Eso da la parte de abajo. Vamos a ponerle acá, acá, lo que es de arriba y lo que es de abajo. La parte de arriba nos está pidiendo que restemos FI, que es 11, menos FI menos 1, que en este caso es 5. 11 menos 5 nos da 6. Y eso es la parte de arriba. La parte de abajo ya sabemos que es la suma de la izquierda más la derecha, que en este caso es 9. ¿Ok? La siguiente parte es dividir lo de arriba más lo de abajo. Vamos a ponerle división. Vamos a dividir lo de arriba, que es 6, entre lo de abajo, que es 9. Y nos da 0.666667. Siguiente parte. Hay que multiplicar lo que nos dio de la división por la amplitud, porque según la jerarquía de operaciones, primero es multiplicación y luego es la suma. Así que le ponemos multiplicación. Vamos a multiplicar lo que nos dio de la división, que es 0.666666, por la amplitud, que en este caso es 9. Y nos dio 6. Y como último paso, vamos a sumar lo que nos dio la multiplicación más el límite inferior. Le ponemos suma y le colocamos lo que nos dio la multiplicación, que es 6, más el límite inferior, que es 19. Y nos dio 25. Por lo tanto, vamos a mover esto para acá. Para acá. Por lo tanto, la moda nos da 25. ¿Qué significa esto? Recuerde que la moda es el número que más se repite en lo que es una conjunción de datos. ¿Correcto? Significa de que la edad que más se repite en las 50 personas es la edad de 25 años. Muy bien. Creo que hasta acá vamos hasta cierto punto comprendiendo cada uno de los datos. Vamos con lo siguiente, que es la mediana. La mediana. Aquí ya tenemos lo que es la media. Aquí tenemos lo que es la moda. Ahora sigue lo que es la mediana, que es esta fórmula que tenemos justo en esta parte de acá. Siguiente parte. Obtención de la mediana. La mediana nos pide LI, N entre 2, FI menos 1 y amplitud. Vamos paso a paso. Primeramente, la mediana nos pide que encontremos la posición. Recuerde que en este caso en particular, la posición se obtiene dividiendo a la población entre 2. Vamos a colocarle aquí abajito, posición. En este caso la posición se obtiene dividiendo la población, que es 50, entre 2. Y nos da 25. ¿Ok? 25. Después vamos a buscar en qué rango de frecuencias se encuentra la posición. Entre 5 y 5 no está el 25. Entre 11 y 16 no está el 25. Entre 8 y 24 no está el 25. Pero entre 5 y 29 sí se encuentra el 25. Por lo tanto, la clase 3746 es la clase mediana. Porque esta clase, esta que tenemos acá, contiene a la posición. El 25 está entre el 5 y el 29. Si la posición hubiera dado, por ejemplo, 12, la clase mediana sería 1928. Porque 1928 contiene al 12 entre el 11 y el 16. Si la posición hubiera dado, por ejemplo, 41, la clase mediana será 55 y 64. Porque esta clase contiene el 41 entre el 6 y el 43.
Pero en este caso la clase mediana es 37,46. Vamos con la siguiente parte, que es los datos de la mediana. La mediana nos pide inicialmente lo que es LI. En este caso, LI es el límite inferior de la clase mediana. En este caso, la clase mediana es 37,46 y su límite inferior es 37. ¿Ok? Voy a colorearlo con este color para que usted identifique cuál es la clase mediana y cuál es la clase modal. ¿Perfecto? Entonces, el límite inferior, 37. Siguiente punto. Lo que es FI. FI es la frecuencia absoluta. FI es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y en este caso, la frecuencia absoluta de la clase mediana es 5. ¿Ok? Voy a colorearlo con este colorcito para que usted identifique de dónde salió ese 5. Siguiente símbolo. FI mayúscula menos 1. FI mayúscula menos 1. La FI mayúscula menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Este voy a colorearlo con... ¿qué color está bien? Con azul claro. Repito, FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Recuerde que esta columna son las absolutas acumuladas y la que está anterior a la clase mediana es el 24. ¿Correcto? Siguiente símbolo, lo que es N, que es el tamaño de la muestra, que usted ya sabe que es 50. Y por último, la amplitud, que usted ya sabe que es 9. Recuerde que la amplitud es la distancia entre el límite inferior y el límite superior. Voy a hacer más chiquito esto para que quepa lo más posible todos los datos. Perfecto. Ya tenemos LI, FI, FI menos 1, N y la amplitud. Ahora corresponde empezar a resolver lo que es la ecuación. Vamos a mover esto para acá, un poquito más para acá, para que no nos estorbe. Primeramente, al igual que hace un momento, vamos a definir cada una de las partes. Primeramente, vamos a resolver la parte de arriba. La parte de arriba es una resta entre n entre 2, que es la posición, que dio 25, porque recuerden que n es 50 y 50 entre 2 da 25. N entre 2 da 25, menos FI mayúscula menos 1, que en este caso es 24. 25 menos 24 nos da 1. Eso da la parte de arriba. Vamos con la parte de abajo. La parte de abajo es solamente FI minúscula, que en este caso da 5. ¿Ok? Ya tenemos la parte de arriba, ya tenemos la parte de abajo. Ahora toca hacer la división de la parte de arriba entre la parte de abajo. La parte de arriba da 1 y la parte de abajo da 5. 1 entre 5 nos da 0.2. ¿Ok? Recuerde definir cada una de las partes de la mediana según lo que son los datos. Entonces, la parte de arriba da 1 y la parte de abajo da 5. Siguiente parte, la multiplicación de la división por la amplitud. Vamos a colocarle multipli. Vamos a multiplicar el punto 2 por la amplitud, que en este caso es 9. Y nos dio 1.8. Y ahora el último paso es la suma. La suma de la multiplicación más el límite inferior, que en este caso es 37.
y nos da 38.8. ¿Esto qué significa? Significa que la mediana es 38.8. Eso significa que de manera categórica, de manera estadística, la edad que se encuentra justo en el centro, justo en la parte central, son 38.8 años, que redondeado daría 39 años. Significa que la persona que se encuentra en el medio tiene 39 años. Muy bien, ya tenemos media, ya tenemos moda, tenemos mediana, nos falta varianza y desviación estándar. Ambas son bastante sencillas aplicando lo que es la fórmula. Voy a ponerlo por acá para que quepa el resto de columnas. Recuerden que las fórmulas de varianza y desviación estándar están denotadas por XY menos la media. Pero de todos modos, se las voy a colocar acá en la conferencia para que usted lo vea de manera específica. Se lo voy a poner acá. Déjenme copiarla y la pego en esta parte. La hacemos un poquito más chiquita. Movemos este por acá para que no nos estorbe. Y movemos esta por acá. Y movemos esta para acá. Ahí está. Fórmula de la varianza. La de la varianza nos pide la multiplicación de FI por XY menos la media al cuadrado entre el tamaño de la población. Así que vamos parte por parte. Primeramente, vamos a quitar XY menos la media. Eso lo obtenemos restando XY, que es 14.5, menos la media, que es 40.78. ¿Ok? Y nos da menos 26.28. Desplegamos todos y nos da cada uno de estos valores. Siguiente valor, siguiente columna, XY menos la media al cuadrado. Recuerde que para hacer esto, escribimos igual, luego potencia, paréntesis, seleccionamos la celda, lo colocamos coma, luego el 2 para elevarlo al cuadrado. Y nos da esa cantidad. Desplegamos el resto. Tenemos los valores. Última columna. FI por XY menos la media al cuadrado. ¿Ok? FI por XY menos la media al cuadrado. Ya que tenemos ese valor, recuerde que el paso restante es multiplicar la última columna por lo que es FI. Así que vamos a hacer la operación. Le ponemos igual, escogemos FI, que en este caso es 5, multiplicar XY menos la media al cuadrado. Y nos da esa cantidad. Despegamos el resto y quitamos la sumatoria. Igual, suma de todos los valores y nos da 15.526.08. Lo centramos tantito y ahí está. ¿Ok? Entonces la fórmula de la varianza nos pide explícitamente que dividamos esa sumatoria entre el tamaño de la población. Vamos a colocarle varianza. Dividimos esta sumatoria entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 50. Y nos da 310.52. Y ya la fórmula de la desviación estándar es casi exactamente igual, pero funciona con lo que es la raíz. Lo voy a pegar acá. Le voy a recortar tantito. Está acá. Perfecto. Para obtener la desviación estándar, vamos a quitar la raíz de la varianza. Le ponemos igual,
raíz y seleccionamos la varianza, que es 310.52. Y nos da 17.62. ¿Qué significa? Significa que en teoría, entre cada uno de los integrantes de esta muestra, se llevan 17 años y una variación de esa edad en particular. ¿Ok? Entonces, de esa manera se calcula lo que es la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar para lo que son los datos agrupados. ¿Ok? Hay que seguir con cada uno de los procesos hasta llegar con lo que son las propiedades y tener específicamente las fórmulas correctas. Y usted aquí vio el proceso concreto para calcular cada una de las operaciones de medida de tendencia central en tablas de frecuencias para datos agrupados.